ZP14 Radio Ñandutí 1020 AM, tu primera fuente de información, gracias al ingeniero Cristian, a Nilda y a Elvio que está en recepción, y por supuesto a la radio que nos puede permitir salir al aire, a que la gente pueda escuchar todo sobre lo que siempre estamos queriendo en positivo en nuestro programa Mundo Sustentable. Hoy tenemos un invitado, son dos invitados que están en el piso, en el estudio. Él es Rafael Obregón, experto en comunicación para el desarrollo. Él es representante de UNICEF en Paraguay, de nacionalidad colombiana. Obregón llega a Paraguay proveniente de la sede de UNICEF en Nueva York, Estados Unidos, donde se desempeñaba como jefe de comunicación para el desarrollo de la división de programas desde agosto de 2011. Tengo entendido que llegó a Paraguay en julio del 2019, ya está un tiempo acá, así que es un funcionario, es doctor filosofía de la Universidad Estatal Pensilvania. Bueno, brevemente su currículum. Y también está el director, el coordinador Ricardo Delene, licenciado en comunicación, máster en sociología, y le damos la bienvenida a la mesa de Ñandutí. Muy buenas noches, don Rafael. Muy buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Buenas noches, Carlos, ¿cómo está? Buenas noches a toda la audiencia y a los televidentes también, porque también se está transmitiendo. Estamos entonces transmitiendo ahora a través de nuestras redes sociales. Próximamente seguramente vamos a poder salir en TV Ñandutí, pero ahora sí, nuestra inmensa audiencia en todo el mundo prácticamente que escuche la 1020 y a través de las redes, por supuesto, y nuestra página en nanduti.com, donde ahí tienen toda la información del día. Si van a audios, escuchan lo que pasó de repente un poco más temprano, y también es una app que vos por el teléfono podés escuchar en vivo lo que es Ñandutí. Bueno, vayamos a lo que pudimos hacer y contar con la venia y la gracia de que pueda venir don Rafael, el representante de UNICEF, entonces, para que nos cuente cómo está evaluando a Paraguay en estos ya un buen tiempo, don Rafael. Bueno, ciertamente, como sabemos, han sido 2 años muy desafiantes, no solamente para el Paraguay, sino para el mundo, a raíz de la pandemia. Creo que ha circulado abundante información sobre los desafíos y el impacto que la pandemia ha tenido en diferentes aspectos, pero especialmente en el caso nuestro, la atención muy volcada a la forma como la pandemia ha afectado a la niñez en el Paraguay. Sabíamos que ya había muchos desafíos y la necesidad de avanzar en muchos frentes, en educación, en salud, en protección, y la pandemia de alguna manera ha en algunos casos agudizado esas situaciones, y en otros casos ha planteado brechas más importantes aún, por ejemplo, todo lo que ya conocemos en términos de el impacto que el cierre de las escuelas ha tenido. Pero ahora también, como bien sabemos, la necesidad de avanzar en los esfuerzos de vacunar a toda la población necesaria para alcanzar una inmunidad suficiente a nivel colectivo, a nivel de rebaño, que permita que el país retorne a la mayor normalidad posible y que al mismo tiempo permita avanzar en los esfuerzos para cerrar esas brechas en el campo educativo y sobre todo en el desarrollo integral de niños y niñas. Así que sabemos que es un esfuerzo que tomará tiempo, pero es fundamental en el caso de la vacunación, por ejemplo, asegurar que la mayor parte de las personas, ojalá el 75% de las personas que necesitan vacunarse lo hagan, y sabemos que en este momento hay grandes desafíos en ese sentido. Digamos, todo este empuje que está dando UNICEF es también con ayuda de Japón, tengo entendido, y empezó en octubre y terminaría el 20 de diciembre. La idea es llegar a 200.000 personas a través de todo este empuje que está realizando UNICEF. Bueno, nosotros venimos apoyando al gobierno y en particular al Ministerio de Salud en varios frentes. Desde el inicio mismo de la pandemia estuvimos apoyando todos los esfuerzos relacionados con la promoción de las prácticas preventivas. En ese momento las que ya conocíamos, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, pero también el acompañamiento a familias
y niños y niñas, especialmente los más vulnerables en términos de la prevención contra situaciones de violencia, por ejemplo, el acompañamiento psicosocial por todo el impacto que ha tenido la pandemia en la parte de salud mental, y también el acompañamiento a los temas asociados con la continuidad del aprendizaje a raíz de el cierre de las escuelas. Y a lo largo de 2020 hicimos ese trabajo de acompañamiento al ministerio, y gradualmente, a medida que la pandemia fue cambiando de escenario, en este año, a través de una cooperación muy importante con el gobierno de Japón, hemos apoyado la adquisición de equipos de almacenamiento de vacunas de las diferentes plataformas. Ya hemos hecho entrega de cerca de 90 equipos, algunos de ellos que funcionan con energía solar y que han sido... ¿Son equipos para mantener el frío, correcto, Rafael? Son equipos de almacenamiento de vacunas, como digo, algunos que funcionan con energía solar y que han sido destinados a unidades de salud de la familia en municipios del Chaco. Y estamos a la espera de un lote adicional que incluye también ultracongeladores para almacenar vacunas de Pfizer. Entonces ese es un componente muy importante del apoyo que hemos dado al país. Por otra parte, en el esfuerzo que se está haciendo para promover la vacunación, está ese componente que señalas, que arrancó en octubre, que se va a prolongar hasta diciembre 20 y que probablemente esperamos continuar en 2022, porque sabemos que el tema de la renuencia de muchas personas a vacunarse requiere de un trabajo muy intenso, de diálogo, de acompañamiento a nivel comunitario, de crear espacios de interacción con las familias y las comunidades que tienen dudas, que tienen preguntas, y que para muchos de nosotros puede que sea una decisión muy fácil, pero para muchos, a raíz de esas inquietudes, es muy difícil decir a esas personas: tiene que vacunarse. Hay que crear un espacio de diálogo para crear confianza, y de esa manera que ellos puedan tomar la decisión de vacunarse. Y ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento, de acompañamiento a nivel de los barrios. Eso, don Rafael, ocurre en diferentes naciones, en diferentes países, ¿verdad? Todo digamos, esta dificultad de tener a la gente que quiera vacunarse. Nosotros en el programa Tiempo Libre normalmente permitimos que la gente entre, la gente que no quiere vacunarse y la gente que sí, y que la gente tome la determinación de acuerdo a lo que va escuchando, de cuáles son las razones por las cuales no quiere vacunarse y cuáles son las razones por las que sí quiere. Entonces es como que no es obligatoria o no es obligatorio la vacunación. La idea es concientizar a la gente, o concienciar, como se dice, de tratar con la mayor cantidad posible, porque el esfuerzo, la gente pregunta: no, esto es un negociado, muchas cosas así que de repente te dicen, pero ¿será cierto? Te hacen dudar, y hay gente que no quiere vacunarse, que no está acostumbrada, porque recordemos que la gente mayor casi no estuvo acostumbrada a vacunarse como si los niños o los adolescentes, ¿verdad? En cambio nosotros, que no pasamos por esta etapa de la pandemia, al menos los que ya peinamos algunas canas, no tenemos esa practicidad, bueno, ahora de aquí a un año me vacuno tal cosa, y bueno, en fin, me fui pero para dar a entender nomás de que existe esa dificultad. Y si ustedes tienen meta de 200, 300 mil personas, es difícil. Ahora, después, más tarde, podemos leer, a partir de mañana se libera la vacunación para la tercera dosis a partir de 18 años, sin terminación de cédula, ya no más esas pequeñas trabas que hacían que de repente uno diga: no me quiero ir a formar cola, no me quiero... ese tipo de cosas, Rafael. Bueno, yo creo que es importante poner esto en contexto, que la renuencia a vacunarse o la vacilación frente a las vacunas no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ya venía antes de la pandemia, y por ejemplo en los Estados Unidos, en algunas zonas de Estados Unidos, sobre todo en la parte noroeste, por ejemplo, cerca del 20% de las familias no quería vacunar a sus niños con los esquemas de vacunación regular, por diferentes razones, filosóficas, religiosas, personales. En muchos países de Europa del Este, por ejemplo, los niveles de vacunación antes de la pandemia eran bastante bajos. Entonces, claro, el COVID-19 lo que ha hecho es visibilizar aún más un fenómeno que ha venido creciendo a lo largo de los años. Y por esa razón ya conocíamos
digamos, parte de esa realidad, y lo que hemos tratado de hacer es aplicar muchas de las lecciones que hemos aprendido en otros contextos. Por ejemplo, nosotros en el caso de la erradicación de polio en algunos países donde aún permanecía, sigue siendo endémico, que en este momento solo quedan Pakistán y Afganistán, pero en los últimos años en Nigeria, en la India, países donde se hizo un gran esfuerzo para erradicar polio, ese aspecto relacionado con las personas que por diferentes razones no querían vacunarse requirió de un trabajo muy intenso de acompañamiento, de diálogo, de involucramiento de líderes comunitarios, de líderes religiosos, personas que gocen de la confianza de la comunidad, y que esa relación de confianza es la que puede muchas veces hacer que la persona tome la decisión de vacunarse. No es suficiente con la información en estos casos. Y no con la facilidad de obtener la vacuna, otra vez, que también para muchos países fue, digamos que una valla que pasar, ¿verdad? Lo de tener la cantidad de vacunas posibles. Y creo que la religión, en el caso de la católica y de otras religiones, aportaron su cuota de confianza con respecto a que la gente se vacune. Es un referente importante dentro de la sociedad, por supuesto. No, y es parte de lo que hemos venido haciendo, y quizás Ricardo, mi colega, que ha estado acompañando ese proceso en el terreno, en los barrios, es importante, en las comunidades, nos puede contar un poco de eso. Ahí, justamente, Carlos, y a la audiencia, contarles un poco que, bueno, algo que quería complementar en este punto es, por ejemplo, con un año de encierro que tuvimos, también estamos viendo que los niños y niñas dentro del programa regular mismo de vacunación no han podido asistir, entonces también se está aprovechando este espacio para que niños y niñas se puedan vacunar con el esquema regular de vacunación que tienen todos los niños pequeños desde ese tiempo, ¿no? ¿Qué implica estar en terreno? En terreno implica justamente mucho trabajo, es escuchar a la gente, escuchar los temores, escuchar las dudas, escuchar hasta lo que parece jocoso, de decir, me van a implantar un chip o algo así, de repente entender, pero sin ánimos de juzgar, nada al contrario, explicar, darle información certera, justamente como dice Rafael, es sumamente importante trabajar con los referentes comunitarios, es como que justamente ellos generan una confianza dentro de la gente, de las familias, para poder acudir, y también es aprovechar esa oportunidad de justamente no llevar a las personas a la vacunación, a los lugares vacunatorios, sino las vacunas llegando a las personas, facilitándoles, porque hay veces ese pasaje que nos parece a nosotros es un pasaje nomás ir hasta una unidad de salud familiar, hasta un centro de salud. Muchas veces eso para las familias más vulnerables cuesta un poco, entonces hacerles llegar las vacunas en sus territorios, en sus zonas, en las zonas que frecuentan, que están, que conocen, y otra vez con su entorno de confianza, que es su referente comunitario, su presidente de centro. Claro. Por el lado de la logística, ¿ustedes cuántas personas son? Tendrían que ser muchas personas que están enfocados en esta tarea. Nosotros justamente, justamente estamos trabajando con la red de apoyo a asentamientos, que engloban como 16, 17 organizaciones que trabajan en territorio, justamente en las zonas del Bañado, en las zonas de la Chacarita, en comunidades más vulnerables. Están estas organizaciones como Techo, Hábitat, Global Infancia, varias organizaciones que trabajan, y justamente a través de ellos, con nuestro acompañamiento, es que estamos llegando a estas familias, trabajando desde la sensibilización, todos unos días previos a tener el día marcado de cuándo va a ser la vacunación, que generalmente es sábado o domingo. Entonces el equipo de voluntarios trabaja y llega, justamente hace un recorrido casa por casa, se hacen también el famoso perifoneo, anunciar, se trabaja justamente con despensas, puntos donde la familia... El perifoneo es, vamos a decir, con los parlantes, sí, a alta voz, anunciar el sábado tal, donde van a estar las vacunas ese día, ¿no? En su centro comunitario, en la plaza, en lugares justamente que están en los alrededores de la comunidad. Se movilizan aproximadamente 500 voluntarios, sí, porque son varios puntos. Pero eso es cotidiano, eso es todos los días, desde que empezó, y así de esa manera. Desde que empezó la campaña, sinceramente, sí, por decirte un cronograma, es lunes y martes estamos definiendo, a más tardar martes, ya es tarde para definir, pero estamos definiendo entre lunes y martes el territorio que nos va a tocar. Por ejemplo, en este caso, este fin de semana vamos a estar en Limpio,
acompañando, ahí justamente tengo los puntos de referencia, las USF. Definimos eso con el ministerio, con la 11ª región sanitaria, 11ª región sanitaria. Sí. Vemos los referentes que están ahí justamente y bueno, ya a partir del miércoles, al tener ese mapa del territorio donde se va a estar, ya salen los voluntarios a recorrer casa por casa, entregar volantes, porque nuestra gente es muy de querer tener ese papelito pegado por su heladera, por su cocina, de dónde va a estar, de qué hora a qué hora. También se hicieron pequeñas capacitaciones con voluntarios que llegan en el territorio, para que justamente al escuchar a las personas, si no, yo no me quiero vacunar, sí me quiero vacunar, no, sí. Esa franja, ¿cuál es la franja de edad donde más se encuentran reticentes o no querer vacunarse? ¿De joven, adulta? Personas adultas en su mayoría. 35 tal vez, una franja para arriba. 35, 40 años, hay veces que para arriba, de ahí para arriba es que hay gente que se resiste un poco, no, ya tuve, no, ya pasó, no hay tanto. Ustedes golpean, o sea, no hacen casa por casa todavía, pero... Sí, se hace casa por casa, pero justamente ahí está, un día se hace casa por casa, otro día justamente se acompaña con algún referente que ya conoce a la gente, que ya se va, por ejemplo, a una despensa se hizo recientemente en el barrio San Vicente, el fin de semana pasado, donde justamente en las despensas estaban así algunas personas. Llega la persona de confianza siempre en los barrios está el despensero, la despensera, que tiene también, se le da un poquito más de información, dónde van a estar, qué van a hacer, te dejamos los volantes. Entonces justamente hay todo un trabajo desde miércoles, jueves, viernes, sábado, inclusive en el momento de la vacunación, porque el ministerio generalmente hace los sábados la vacunación. Ese mismo día también un pequeño recorrido con ellos, ¿no? Se van ajustando estrategias y técnicas para tratar de hacer llegar la vacuna a las personas. Qué bien, me gusta. Bueno, entonces, básicamente, ¿cuántas personas estarían movilizando? Unas 20.000 personas que ven, que están apoyando, digamos, todo esto con diferentes... Pero así algo que me llama la atención y me gusta la t-shirt que tenés. Cuando uno ve de repente que va con una bandera de UNICEF o con un estandarte, con una t-shirt, como estoy diciendo, da como una especie de más confianza y de más tranquilidad, porque siempre UNICEF estuvo detrás de cosas que son importantes para todos, desde los niños, principalmente los niños, adolescentes, y ahora enfocándose a una franja etaria mucho más grande para la vacunación. ¿Es así, Rafael? Sí, completamente de acuerdo, y ciertamente la intención es que precisamente en la medida que los adultos se vacunen, y cada vez más los adolescentes, los niños van a estar más protegidos. Es decir, nosotros tuvimos una campaña desde el mes de agosto que titulamos Me vacuno por vos. Es decir, cuando el adulto se vacuna, se está vacunando no solamente por sí mismo, sino también para proteger a sus familiares, a sus niños, a su entorno familiar. Entonces, desde esa óptica, precisamente, la intención nuestra es que se vea como un esfuerzo que al final va a tener un efecto muy positivo en el bienestar de niños y niñas, ¿no? Entonces, es un poco la mirada que le hemos dado. Y algo que quería resaltar frente a lo que decía Ricardo, es que en esa interacción con las familias es importante entender la razón por la que una persona o una familia se rehúsa a vacunarse. Hoy el Ministerio de Salud precisamente publicó algunos resultados de una encuesta que realizaron recientemente, y en la que, bueno, hay un segmento importante que no se quiere vacunar porque no confía en los beneficios de la vacuna, pero hay otras personas que no se quieren vacunar porque les da temor a una reacción negativa, otros porque creen que es algo que no ha están sido acostumbrados, otros porque simplemente no lo quieren hacer, como decías, creen que no necesitan vacunarse para estar protegidos. Entonces, las razones son diversas, y entender cada una de esas razones es la que puede facilitar un diálogo mucho más preciso sobre cómo te ayudamos a entender que hay unos beneficios muy importantes de la vacuna, no solamente para ti como persona, sino para tu entorno. Pero, repito, hay que
hacerlo de manera intensa. Y algunas veces no basta una interacción, hay que volver y volver hasta que la persona tome la decisión. Así, pero inclusive leíamos que Austria va a multar a gente que no está vacunada con 7.200 euros. O sea, se están llegando a extremos de esta manera también ya, inclusive los pases, en muchos países tienen que tener el pase de vacunado para poder ingresar a un local o para poder ir a un evento. Y ahí, Carlos, un punto, no es solo que llegamos de repente con el t-shirt, la camiseta distintiva, claro, de UNICEF, sino también con la organización que hace años está trabajando con los grupos juveniles, con la comunidad, o sea, le conocen mira, vino María Elena, Nancy, Luis, Derlis, ¿verdad? Que ya interactúan con y empieza a generar esa confianza. Tampoco es ese llegar y mira, es importante que te vacunes, una vacunación acá, ¿qué tal está tu hijo? ¿Qué tal? Generar esa interacción, y hay veces en el momento que te dicen, bueno, me voy a vacunar, es aprovechar ese momento y estar. La semana pasada, fue esta semana, pero los días se trastocan un poco porque como que vamos directo. Esta semana se probó entre semana acompañar el proceso, y también fueron números bastante interesantes, o sea, con vacunadores casa por casa, y el apoyo de nuestra campaña llegando con el ministerio a vacunar casa por casa, y también haciendo ahora entre semana ese recorrido, acompañando con gente que le conoce. No quiero ponerte en una situación, pero de los 200.000 que pensaban en toda su organización, llegar a 200.000, ¿en qué porcentaje están hoy, siendo el 2 de diciembre? Y la verdad, porque la idea de este programa es justamente eso, que la gente escuche, visualice el problema, la problemática de las vacunas, y ahora que hay liberación de dosis, entonces, bueno, discúlpame, ¿qué decís? Mira, sinceramente estamos a nivel nacional estamos bajos, o sea, estamos bajos, estamos nosotros bajos en las llegadas, porque igual la gente cuesta mucho llegar, ¿verdad? Como decía justamente Rafael, no es una sola intervención, sino de repente varias, y llegando a ese día no, porque no puedo, no. Pero a nivel, el propio ministerio está diciendo que no está llegando a sus metas. Estamos haciendo todos los esfuerzos de todas las formas. Esta campaña se inició en el proceso primero los días los días de vacunación. Sí. Luego fue pasando a casa por casa. Luego estamos probando entre semanas, días diferentes. Hemos pasado también a horarios diferentes para facilitar. O sea, se están buscando estrategias semana tras semana, tanto por nuestra parte como UNICEF, como por parte del Ministerio también en conjunto, de buscar, repito, llevar las vacunas a la gente. Pero si ahí puedo agregar algo, Carlos, precisamente a eso hacía referencia ahorita. Es decir, no es suficiente con una jornada, hay que hacer esto de manera reiterada, y ese esfuerzo masivo y sostenido es fundamental, y por eso, para poder alcanzar la meta que el país tiene en términos de ese 75% de la población vacunada, al menos con las 2 dosis y luego con una tercera dosis, requiere de un trabajo sostenido y a largo plazo, y sobre todo ahora con estas nuevas variantes que están apareciendo, se hace aún más imperativo no escatimar esfuerzos para mantener esa presencia en el nivel local. Por darte un ejemplo, con un trabajo más o menos de un mes de llegada, concientización, trabajo con las comunidades, una comunidad indígena, por ejemplo, de Areguá, se aceptó la vacunación. Sí. Entonces ahí tenemos un grupo que puede parecer no significativo, 40, 50 personas, pero van sumando, y es toda una comunidad indígena que eso va sumando. Entonces, todo ese trabajo que se va haciendo, bueno, ahí tenemos una comunidad indígena ya vacunada. Sabemos el caso de una comunidad en Caguazú que, por escuchar que la comunidad vecina se vacunó, participó, también aceptó la vacunación. O sea, es un efecto que va pasando. O sea, no nos desanima, al contrario, nos da más fuerza, si bien los números no dicen lo mismo, pero ese trabajo de casa por casa, con el tiempo, con la concientización, va llegando y tal vez no lleguemos a la meta que el propio ministerio tiene en este 2021 en diciembre, pero tal vez sí en enero o febrero, ¿verdad? Somos optimistas en eso. Bueno, y mirando el mapa, luego tenemos estas variantes, como decía don Rafael, la Omicron, que está ahora
que todo el mundo está comentando, de repente puede dar un poco de temor a la gente y se atreva a ir a más cantidades a vacunarse. Te digo una cifra, don Rafael, y Paraguay 36,44% de vacunación con las 2 dosis. Uruguay 76,25%. Venezuela 34%, aumentó mucho también Venezuela. Con las 2 dosis estamos hablando. Otro país, México, 49,97%, casi tu país. Colombia, 47,98% con 2 dosis. Bolivia 33%, Argentina 65%, Brasil 62%, Estados Unidos 58,23%. O sea, casi todos están por debajo del 50%, a excepción de Chile, que está con 84%, Canadá está con 76% y Uruguay con 76%. Sí, no, eso demuestra simplemente que no es un fenómeno solamente del Paraguay, es un fenómeno global, como ya lo decía antes. Por supuesto, en algunos casos, algunos países quizás tienen más recursos, pero la realidad es que es necesario hacer un esfuerzo enorme para poder alcanzar esa meta de 75% al menos. Estamos en 34-35% en el Paraguay. No hay alternativa sino seguir haciendo ese trabajo, en algunos casos trabajo de hormiga, del día a día, como bien lo explicaba Ricardo, porque es la única manera de poder responder a esas inquietudes, temores de la gente. Porque no hay que olvidar, Carlos, que de la misma manera como nosotros estamos haciendo este esfuerzo, el Ministerio y muchas instituciones, también hay mucha gente que circula información que sigue cuestionando la efectividad de las vacunas, que sigue instigando el temor. Sí, las redes colaboran mucho con eso. Entonces, sabemos que hay un entorno comunicativo que también en algunos casos es muy contrario a la promoción de las vacunas, y eso tiene un impacto significativo también, y contra eso hay que trabajar de esta manera. Le tenemos con retorno al psicólogo especialista en educación Luis Fernando Ramírez. Él es orientador educacional, coach de aprendizaje, fundador y director general del Centro para el Desarrollo de la Inteligencia, fundador y asesor pedagógico. Está también en Juntos por la Educación. Bien, vamos a hablar con él y vamos a ir conociéndole más. Le decimos a Luis Fernando muy buenas noches. Estamos en compañía de Rafael Obregón y de Ricardo Derene, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muy buenas noches para vos, para todos tus invitados, y un placer conversar contigo también. Estamos hablando mucho de lo que, a ver si puedes acercarte un poquito más al teléfono. Te escuchamos como que o estás con el freehand, con el manos libres, ¿no? Ahí cómo va. Ahí sí, mejor. Luis Fernando, la idea principal del programa era hablar con el señor Rafael Obregón, representante de UNICEF, enfocar del lado de la niñez. Anteriormente lo hacíamos con otra fundación, Transformación Paraguay, que también está enfocado a lo que es la niñez, la educación. Y con todos estos títulos que salieron en estos días sobre que desastrosa educación, por parte de UNICEF hay un reporte que dice: en Paraguay 6 de cada 10 niñas y niños se ven forzados a abandonar la escuela por el sistema educativo. Yo no sé cómo están estos números ahora. Le queremos preguntar eso primero, don Rafael, a Luis. A ver, ¿podés darnos una referencia al respecto? Sí, mira, yo creo que en toda Latinoamérica ocurre. El número iberoamericano está en 30% de los alumnos que abandonan la escuela, y el número de Paraguay era un número bastante alto también, ¿verdad? Que yo no sé si mejoramos un poquitito esta cifra, creo que sí, pero está igual. Yo creo que está en 4 o 5 chicos de cada 10 que no terminan la escuela. Si bien hoy hay que hacer una distinción, terminan la mayor salida de alumnos que se da en los finales del ciclo, ¿verdad? Se da en el 6º grado y en el 9º grado. Y hoy en día en particular se da la mayor cantidad de chicos que salen o abandonan la escuela
en el 9º grado, es decir, cuando van a pasar a la educación media. Y este es un fenómeno que para Paraguay tiene una característica muy importante, en el sentido de que los padres tienen una escolaridad muy baja. Entonces, cuando un papá hizo hasta el 3er grado o 4º, su hijo ya terminó el 6º, le parece que ya está bien, o terminó el 9º, le parece que ya está bien, y entonces como que tenemos que ir inmediatamente al mundo del trabajo y tenemos que ayudar en la casa, y ese es un fenómeno que atenta directamente contra la retención de los niños. Y la causa más importante por la que se da esto es por la repitencia, es decir, porque los niños se mantienen durante mucho tiempo en un mismo grado, y eso cuando entra la adolescencia se convierte en un problema para el joven, ¿verdad? Un joven de 14 años que tiene que tener compañeritos de 12, de 10, ¿verdad? Eso no funciona, no así, hace que esa repitencia le empuja directamente a no querer ir más a la escuela. Y esos son dos fenómenos que con la reforma se intentó mejorar, pero que todavía están en números que son no deseables. Bien, acá compartiendo, a ver si podemos hacer esta combinación acá con el señor Rafael Obregón. UNICEF impulsa cooperación con la academia para fortalecer generación de evidencia sobre niñez y adolescencia en Paraguay. Esto es el 12 de agosto del 2020. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia firmó un convenio con la Institución de Ciencias Sociales del Paraguay, ICSO, con el fin de fortalecer las políticas públicas y programas orientados. Rafael Obregón, ¿es así? ¿Cómo están evaluando hoy, a un año? Bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de nuestro énfasis en el tema de generación de evidencias y gestión basada en resultados es precisamente, sobre todo en los niveles locales, es acompañar a los municipios para que el diseño de planes municipales, la implementación de acciones orientadas a mejorar las condiciones de la niñez estén soportadas por datos, por evidencias disponibles. Y muchas veces se toman decisiones a nivel de política pública o a nivel de la gestión que no tienen un soporte de datos confiables. Entonces ahí estamos tratando de trabajar con las juntas municipales, con los gobiernos locales, para poder fortalecer esa capacidad de decisión y de gestión con base en la evidencia disponible. Y quisiera, digamos, aquí aprovechar el que has abierto el diálogo sobre el tema educativo y escuchándole a Fernando. Precisamente en el caso de la educación, nosotros estamos iniciando un trabajo que apunta precisamente a hacer un estudio actualizado sobre la situación de niños fuera de la escuela, haciendo uso de la metodología más reciente que la UNESCO, digamos, ha diseñado para ese tipo de análisis. Es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Educación como parte de nuestro apoyo técnico, y vamos, por supuesto, a involucrar a diferentes instituciones. Ahí tenemos pendiente una conversación conjuntos precisamente para mirar ese tema. Y eso va a permitir, por ejemplo, como bien lo decía Luis Fernando, tener una evidencia mucho más reciente, unos datos mucho más recientes en términos de cuáles son los niveles de abandono de la escuela en este momento. Pero más allá de ello, sabemos que además de los niños que han abandonado la escuela, por las razones que mencionaba Luis Fernando y con las implicaciones que eso tiene, también sabemos que hay muchos niños que están en riesgo de abandonar la escuela. Entonces, hay un proyecto, digamos, a futuro de seguir abandonando. Claro, es decir, hay, por las razones que mencionaba Luis Fernando y también por otros factores que pasan. Esto de la pandemia va a ahondar también. Que están en algunos casos asociados también con los impactos de la pandemia, colocan a muchas familias en una situación de mayor vulnerabilidad y a muchos niños en una situación de posible abandono de la escuela. Y allí la importancia de generar, por ejemplo, sistemas de alarma temprana para identificar qué niños pueden estar, digamos, en mayor riesgo de abandonar la escuela, darles el soporte necesario, darle herramientas a los maestros y a los directores de las escuelas, pero también a las familias, para que puedan tomar acciones que ojalá impidan que ese niño o niña abandone la escuela. Entonces, es parte, digamos, de ese esfuerzo que estamos haciendo en diferentes ámbitos para ojalá asegurar que todos los niños
y niñas del país puedan cumplir con su formación, tener mayor acceso a oportunidades y ojalá desarrollar todo ese potencial que tienen. Luis Fernando, para estas proyecciones que se dieron a conocer que estamos muy por debajo en matemáticas, en lectura comprensiva, pero muy por debajo, creo que estamos casi últimos en lo que sería promedio. Se visualiza este problema por culpa de los colegios que se cierran, de las escuelas que se cierran, de qué parte ahí, qué parte de la pata no está funcionando, Luis Fernando. Ahora con la transformación educativa tenemos la gran oportunidad de plantearnos un modelo diferente, un modelo en donde podamos llegar verdaderamente al niño y poner el aprendizaje en el centro, porque nosotros estamos, las evaluaciones que se hacen de la educación son evaluaciones que están evaluando hoy competencias que nosotros no estamos trabajando en la escuela. Entonces es bastante difícil cuando yo le voy a evaluar la comprensión a un estudiante y ese estudiante nunca fue trabajado, ni enseñado, ni tuvo oportunidad de aprender o desarrollar su pensamiento, desarrollar la comprensión. Voy a poner un ejemplo. En las ciencias sociales seguimos memorizando cuántas cañoneras tuvo el Paraguay en la guerra del Chaco, cuántas batallas existieron, y hoy la pregunta es ¿por qué ocurrió? Y la pregunta es ¿por qué los hombres van a la guerra? Esa es la comprensión que tiene que tener un niño, un joven, de manera que pueda aplicar ese concepto después a otros espacios en su barrio, en su vida, en su familia. Es decir, ¿por qué pelean los hermanos? ¿Por qué peleamos? Como, o sea, es la pelea, la lucha y la confrontación una manera que encontramos de resolver los conflictos de los seres humanos. ¿Por qué? O sea, fíjate a dónde nos fuimos, algo que pudo empezar con la guerra del Chaco. Pero ¿qué pasa cuando seguimos memorizando si había 3 cañoneras, si fueron 6 batallas, si quién fue el que... O sea, seguimos enseñando almacenamiento de contenido que no es útil, porque hoy esa información fue útil en un momento, pero hoy esa información está en el aire, está al alcance de un teléfono, está al alcance de una computadora, pero el pensar no, y la utilización de esa información tampoco. Y este es el gran salto que tiene que dar la educación. Si este salto no da y el profesor sigue enseñando en un modelo muy de almacenamiento de contenido y de expectativas de conducta, una cuestión muy conductista, el salto nunca lo vamos a dar. Nunca lo vamos a dar porque estas pruebas ya evalúan otro tipo de situaciones y situaciones que tienen que ver con la vida de hoy de los niños. Luis Fernando, vamos a estar atrasados. Luis Fernando, yo quiero brevemente, porque le dimos la palabra a Rafael Obregón, él tiene un compromiso, pero nosotros vamos a seguir hablando al aire. Quiero este impasse nada más que él, digamos, pueda concluir con alguna idea de lo que tenga, y le agradecemos a Ricardo, también al licenciado Ricardo Terene, y por el simple compromiso, y hay que cumplir con el tiempo, Rafael Obregón. No, muchas gracias, Carlos, y de verdad lamento tener que retirarme un poco antes, pero 2 comentarios muy rápidos. Uno, simplemente reiterar la invitación a todas las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan, a que ojalá tomen esa importante decisión, y vamos a seguir acompañando los esfuerzos del Ministerio de Salud en ese sentido, a través del diálogo y el acompañamiento, como ya decíamos anteriormente. Y para no desviarte en el tema que estás ahora abordando con Luis Fernando, podemos llamarlo de nuevo, don Rafael, no, que a veces Luis Fernando, es más fácil por teléfono. No hay ningún problema. Luis Fernando hizo referencia al proceso de transformación educativa, proceso que también estamos acompañando a través de un apoyo técnico del Ministerio de Educación, y una de las líneas que estamos apoyando en ese sentido es el tema de primera infancia, porque es importante también ver el proceso educativo desde el propio inicio, es decir, desde la gestación, digamos, hasta los primeros 1000 días, luego la educación inicial y luego las diferentes fases del ciclo educativo, primaria, secundaria, etcétera. Porque, digamos, en la medida en que la primera infancia de cada niño y niña
tenga una nutrición adecuada, unos elementos afectivos propicios, un entorno libre de violencia, la estimulación necesaria, por supuesto el ingreso, digamos, a educación inicial, el acompañamiento de calidad, es decir, todos esos aspectos hacen parte de una educación integral y de calidad en el largo plazo, que para el Paraguay es absolutamente necesaria para que pueda mantenerse competitivo, para que pueda aprovechar ese bono demográfico que todavía tiene, y sobre todo porque los argumentos tanto técnicos en términos de la importancia que la primera infancia tiene, como desde el punto de vista económico en términos de cómo la inversión en primera infancia tiene unos retornos económicos para los países en el largo plazo, son aspectos que están suficientemente probados y por ello demandan que se haga el esfuerzo necesario para invertir suficientemente en la primera infancia como parte de un proceso educativo de largo plazo en el país. Entonces simplemente quería poner también sobre la mesa la importancia de trabajar esa dimensión como parte del proceso educativo y superar estos desafíos a los que ya hemos hecho referencia. Así que te agradezco nuevamente la oportunidad, el espacio. Realmente un gusto poder estar aquí, ojalá que no sea la última vez y que podamos estar de vuelta por acá en algún momento o telefónicamente, y agradecerle también a Luis Fernando la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones sobre el tema educativo en el país, que es de vital importancia para el desarrollo del Paraguay. Gracias, don Rafael Obregón. Ahora, por último, el licenciado Ricardo Derene, y luego ya me quedo y sigo hablando con Luis Fernando. A mí me gustaría reiterar 2 puntos, ¿no? Primero, que las familias, que la ciudadanía esté atenta a sus comunidades, porque se están movilizando las unidades de salud familiar, los centros comunitarios, se están haciendo vacunaciones en esos espacios, entonces que estén atentas para justamente recibir la vacuna cerca de sus casas, cerca de sus comunidades. Y nosotros puntualmente vamos a estar este sábado 4 en Limpio, ¿verdad? Vamos a estar en la USF de Excombatientes Ferreira, en la USF de San Roque y en el tinglado del asentamiento Canam. Es importante recordar que las jornadas de vacunación son de 8 a 13 horas a 1 de la tarde. En casi todas, en el 90% son todas las dosis de vacunas justamente que se están dando para adultos y adolescentes. Se está también ofreciendo el esquema regular de vacunación, o sea que lleven a los niños y a las niñas pequeñas que se pueden también vacunar con el sistema regular de vacunación, y también se está aplicando la vacunación contra la influenza. Muchísimas Entonces, gracias. Por favor, que la ciudadanía esté atenta. La productora nos decía cómo se pueden comunicar a través de las redes, luego podemos pasar para que ella pueda... Perfecto, a través decirnos. de las redes de UNICEF y también de las organizaciones que están en sus comunidades, ¿no? Como Techo, Hábitat, toda una red de otras organizaciones de la sociedad civil se está movilizando con esto y están haciendo justamente la difusión de las campañas para que la gente llegue hasta esos puntos cercanos a ellos para poder vacunarse. Bien, qué lástima que el tiempo muchas veces nos apremia. Un placer haberlos recibido. Ustedes saben, los micrófonos de Radio Ñandutí lo tienen ahí a un clic, a un toque. Muchas gracias por habernos visitado, Rafael Obregón, representante de UNICEF en Paraguay, y al licenciado Ricardo Derene. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bien, y continuamos hablando mientras educadamente ellos se retiran, la productora también ahí atentísima. A ver, Luis Fernando. Sí, Carlos. Te tiro unas, digamos, nacionales. Desastrosa educación amerita revisión urgente de la carrera docente, afirman. Otro titular. Dice: con 2 años de escuelas cerradas y una incertidumbre sobre el sistema que se aplicará en el 2022, la educación en Paraguay está muerta. Ese es el proyecto de transformación educativa según la doctora Sofía Sage, mejor dicho. A ver, contanos qué nos decís, disculpame. Y mira, Carlos, esto no es nuevo. La evaluación SNEP que se realizó en el 2018 ya reflejaban estos datos, estos números, lo cual implica que es una evaluación consistente la que se ha hecho.
Pero más allá de eso, acá hay un desafío enorme. Yo creo que el desafío es efectivamente transformar la educación, y uno de los pilares y los cimientos principales en la transformación es la formación del docente. Pero no se trata de hacer más formación docente, es decir, vamos a darle más formación, no. Se trata de cambiar totalmente la formación que se está haciendo. La formación que se está haciendo, el tipo de formación no va más para el mundo que necesitamos y no va más para la enseñanza que hoy se necesita, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar totalmente los paradigmas con lo que le estamos formando a los profesores, y ese es el gran desafío, porque cursos se han hecho, mucho dinero, recursos se ha invertido. Esta es la época en la historia paraguaya que más dinero se invirtió en educación, en todo sentido, para equipamiento, para compra de insumos, para formación del docente. Han ido maestros becados a Europa, es decir, nunca antes hubo tanta inversión y todavía es insuficiente, claro, porque se sigue haciendo más de lo mismo, se sigue invirtiendo en un modelo que el modelo es el que está perdido, el modelo es el que ya no da más, no solo en Paraguay, sino en la institución llamada escuela a nivel mundial. Entonces, si no cambiamos, no ayornamos, no innovamos con las nuevas metodologías de la enseñanza, la educación no va a dar el salto que necesita. Es cierto, tengo entendido que el martes lanzaron algunas ideas desde el Ministerio, desde el MEC, 8 motivos o 8... Esto tendríamos que volver a hablar, Luis Fernando. Disculpame que te invite al aire de repente para el próximo jueves, para el próximo programa de Mundo Sustentable, si es posible, porque así nomás no es tan fácil. Yo sé que en diferentes medios están tratando de este tema, porque es como que decir desastrosa educación en Paraguay es un título muy fuerte. Es un título muy fuerte que hoy pone una realidad, pero que es una realidad muy compleja, como bien estás mencionando vos, porque en esa realidad fíjate, te voy a dar algunos datos más. Tenemos la formación del maestro y eso es clave, esencial, es el punto neurálgico de todo, pero después tenemos más de 3.000 escuelas que están funcionando con menos de 50 alumnos. Entonces yo digo, ¿qué hacemos con tantas escuelas que tienen 20 alumnos, que tienen 10 alumnos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no hacemos una mejor distribución y una distribución mucho más apropiada para que el gasto o la inversión en educación sea más rentable? Porque no es solamente dar más recursos, sino invertir mejor, gastar mejor el recurso. Eso es todo un capítulo que se llama financiación de la educación, que tenemos que ponernos de acuerdo y decir, porque si seguimos aumentando la nómina, si seguimos aumentando las escuelas, entonces va a ser siempre insuficiente el recurso, y las escuelas se abren una al lado de otra, y eso no tiene mucho sentido que se haga así. Entonces hay que hacer una reestructuración de las escuelas, dotarle a las escuelas, hacer escuelas centro en donde se le dota de toda la máxima posibilidades a nivel de lo que es equipamiento, tecnología, maestros, y se trabajan en las escuelas más periféricas como centros culturales que el alumno necesita, en lo que es hoy se llama jornada extendida, que es una modalidad de llevarle más tiempo al niño a la escuela. Entonces pueden ir a su centro de referencia a la mañana y en su localidad tienen su centro de desarrollo cultural, en donde multiplicamos las horas y no tenemos que hacer grandes variaciones dentro del sistema. Entonces yo creo que hay alternativas, pero hay que pensar de nuevo la gestión educativa también. No es posible que para hacer un trabajo o que para que el maestro pueda llenar una planillas o para que pueda trabajar o hacer, tenga que venir a Asunción a invertir su tiempo y sus recursos, ¿verdad? Y todavía en algunos casos, pese a que hay mucho, ya está en el mundo digital, todavía se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque la calidad del internet o la posibilidad de la computadora no existe en las comunidades, ¿verdad? Entonces el maestro tiene que venir, por más que el sistema sea online, el maestro tiene que venir porque no tiene cómo hacer. Entonces hay que mejorar también la gestión
gestión. Fíjate, son tres ejes fundamentales que tenemos que mejorar: el maestro, la redistribución de escuelas y la mejor inversión en educación, y también, por último, todo lo que hace a la gestión de la educación, volviéndola una gestión mucho más regional y no tan centrada en lo que pasa en Asunción. Bien, Luis Fernando, te agradezco mucho por tu tiempo. Queda como deber entonces seguir ampliando sobre estas tres patas o tres factores importantes que estabas diciendo, y por respeto al próximo programa A Tiempo Libre, que ya está ahí su conductor Santiago Montes, entonces tengo que despedirme. Muchas gracias, Luis Fernando. Bien, esto fue todo por hoy, este jueves de Mundo Sustentable. Próximamente nos seguiremos viendo o escuchando por Radio Ñandutí. Muchas gracias con ustedes.